Busquen en sus Biblias Juan capítulo 21, vamos a leer los versículos 15 al 19. 15 al 19. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, pero eso no es lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo: me amas, agapao, no fileo. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Es decir, el Señor descendió a donde estaba Pedro. Hasta allí fue Señor. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Vamos a orar. Oh Padre, te suplicamos en esta hora, tú que conoces la necesidad de esta iglesia, te suplicamos que el Señor Jesucristo en esta mañana, como Maestro, como Profeta, como Señor y Rey, sacerdote, venga a ministrar a tu pueblo. Que tu palabra sea explicada y que tu pueblo la entienda, la reciba y la aplique. Y así todos juntos como iglesia podamos servirte en esta generación mientras somos hechos conforme a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Ven y envía tu Espíritu sobre tu siervo y la iglesia y danos maná del cielo, que sostente y guíe nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el pastor de las ovejas, Jesucristo. Amén. Otra experiencia crucial en la vida de Pedro, que le preparó para servir en la iglesia de Cristo y escribir dos epístolas que llevan su nombre por inspiración divina, fue su restauración a su función. El Señor Jesucristo restauró a Pedro en el ámbito espiritual, ministerial y público. La asombrosa gracia del Señor Jesucristo, su amor, compasión y misericordia se manifestaron cuando el Señor restauró a Pedro.
porque Pedro era una de las ovejas de Cristo, Jesús fue tras Pedro para pastorearle. Él buscó a su oveja, sí, así como un pastor busca a su oveja perdida o desviada. Pedro se desvió, tuvo una trágica caída. Bajo la presión de la tentación, por haber ignorado la advertencia y la exhortación de Jesús, Marcos 14, 27 al 42, y haber confiado excesivamente en sí mismo, cayó. Por temor y por no depender de Dios, por ignorar las palabras de Jesús, negó su relación con Jesús con cobardía, engaño, mentira y pasión. Invocó repetidas veces maldiciones sobre sí y juró que ni siquiera conocía a Jesús. Intentó una y otra vez de engañar a los que le decían que él era uno de los discípulos del Señor. Estos hechos son execrables y condenables. Ahora, este comportamiento malvado no es prueba de que Pedro no fue un hombre con valor. Alguien dijo que nadie diga que Pedro fue un hombre sin valor. Al contrario, un cuidadoso examen de los evangelios indica que entre todos los discípulos, Pedro fue uno de los más atrevidos. Pedro fue definitivamente un hombre de gran valor. Múltiples incidentes relatados en el Nuevo Testamento son prueba de esa afirmación. Pero al olvidar por un instante que el ejercicio de este don debía depender enteramente de Dios, Pedro fracasó. En la hora de la prueba perdió el valor y negó a Cristo. Su caída puede atribuirse a su confianza excesiva en sí mismo. Cualquier cristiano corre peligro mortal si confía en su fortaleza, dones y recursos. Antes de la caída de Pedro, Jesús, el buen pastor, oró por él para que su fe no faltara. Luego de la trágica caída de Pedro, el Señor fue tras él para recuperarle, restaurarle y también renovarle. Observen, el Señor antes de la caída de Pedro le dio medicina preventiva. Pero él no quiso escuchar al Señor. Él pensó que él sí sabía lo que tenía que hacer. En el momento que había que hacerlo, se equivocó en gran manera y cayó. Jesús usó el canto del gallo y su propia mirada para recordar a Pedro las palabras que Jesús le había dicho que él ignoró. Todas estas cosas fueron usadas por Dios para convencer a Pedro de pecado, de su orgullo, de sus mentiras, de su engaño, de su irreverencia y de su deslealtad a Cristo. Pedro fue culpable de traicionar a su Señor en un nivel muy alto.
Después de ver la gloria de su Señor, de conocerle íntima y personalmente, de ser testigo ocular de sus milagros y buenas obras, después de ser el objeto de su amor, confianza y bondad, después de haber oído la verdad que Jesús enseñó y predicó, después de haber declarado por revelación divina: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante y decir: ¿a quién iremos? Ese hombre lo negó. En ese instante el gallo cantó y Jesús miró a Pedro. Yo le garantizo que desde ese punto hasta que murió y después, Pedro no se olvidó de aquella mirada. Era una mirada no de enojo, no de represalia, sino de un amor profundo que buscaba restaurar a aquella oveja. El gallo cantó y Jesús miró a Pedro. Estas cosas llevaron a Pedro a recordar la palabra dicha por el Señor. Esta palabra, recordada y aplicada, quebrantó su corazón. Obraron en Pedro un profundo arrepentimiento. Después de haber negado a Jesús 3 veces, Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62 declara: entonces el Señor se volvió. Oiga, fíjense, recuerden cómo el Señor estaba siendo maltratado. ¿Qué era lo que estaba sucediéndole al Señor en esos momentos? Aún así, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, hoy me negará 3 veces. Y saliendo Pedro afuera del patio del sumo sacerdote, lloró amargamente. La exactitud de las palabras de Jesús y el reconocimiento de su pecado y de la debilidad de la naturaleza pecaminosa de su propio corazón llevaron a Pedro a llorar amargamente. Estas cosas conmovieron y afligieron profundamente a este hombre. Quebrantaron y enternecieron su corazón y conciencia endurecidos. Y Pedro se arrepintió. Ese lloro es el lloro de un corazón sincera y verdaderamente arrepentido. Lenski, Mateo y Lucas afirmaron su arrepentimiento con 2 palabras: eklausen, pikros, lloró amargamente, dando a entender el verbo un llanto convulso y audible. La palabra llanto se puede traducir gimió. El adverbio amargamente se refiere no al sollozo físico, sino a la amargura del arrepentimiento que hay en él. La contrición incluye el darse cuenta de que hemos pecado y el consiguiente arrepentimiento sincero por nuestro pecado. La historia de Pedro tiene 2 facetas importantes. Primero, Jesús profetiza, y esto que es tenazmente negado se cumple al pie de la letra. La segunda faceta, el más elevado de los apóstoles,
peca en la forma más terrible y sin embargo es restaurado cuando se arrepiente. La gracia, la misericordia infinita de Dios. El gemido amargo, profundo y lastimero de Pedro revela pena y dolor profundo. Es un dolor con sonido y voz lastimera. Pedro estaba herido, adolorido y en gran manera entristecido. Lloró, gimió amargamente. Este tipo de amargura implica convicción de pecado, contrición por el pecado cometido. Estas cosas son señales de un corazón lleno de un genuino arrepentimiento por lo que él había hecho. Por otra parte, la mirada de Jesús fue una mirada pastoral. Una mirada pastoral. Sin decir una sola palabra. En el momento necesario. No antes, no después. Jesús, mediante esa mirada y el canto del gallo, le recordó a Pedro la palabra que le había dicho. Esta palabra no solo se limita a señalar el pecado, sino que también recuerda a Pedro que hay perdón para el pecador que verdaderamente se arrepiente. No importa cuán terrible sea su pecado. Querido creyente, oye esto. Deja que impacte tu corazón, deja que entre y esté allí para que cuando tú peques y te veas que has cometido algo terrible, no vayas más allá de ese campo de incredulidad en el que cayó Judas y se ahorcó, sino que tú mismo, confiando en la misericordia de Dios y recordándote de este ejemplo, te digas, aún así hay perdón, hay misericordia para que Dios en Cristo sea alabado. La sangre de Cristo realmente nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Lucas 22:32 declara, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y una vez hayas regresado, mira el lenguaje, todo esto es medicina preventiva, y una vez hayas regresado, oye bien, no se te ocurra hacer lo que hizo Judas. Y una vez hayas regresado, ¿qué vas a hacer? Mira lo que hice. Deprimida. Fortalece a tus hermanos. Deja de estar pensando en ti. Jesucristo oró por la preservación y restauración de Pedro. Oró para que su fe al final de esta prueba, de este zarandeo del diablo y su trágica caída, prevaleciera. Que esa fe prevaleciera. Así sucedería. Esto lo sabemos, por lo que Jesús oró. Y una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es decir, una vez que vuelvas a tus cabales espirituales, que te hayas arrepentido, que tengas un corazón tierno, que dejes de tener confianza excesiva en ti mismo, que des muerte a tu orgullo, que dependas de mí en todo y que sigas mi palabra, ¿qué vas a hacer? Fortalece a tus hermanos. Pedro, vas a ser zarandeado como a trigo por Satanás. Él os ha pedido. Hermanos, esa expresión debe animarnos. ¿Saben por qué? Porque Satanás no puede venir aquí, o no se te puede acercar a ti y hacer contigo lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Imposible. Él tiene que pedir. Os ha pedido. Él no puede ir más allá de donde Dios le permite ir.
Entonces, cuando pase algo en tu vida o cuando tú caigas por no haber escuchado o por haber ignorado la palabra, la medicina preventiva, entonces recuerda que en última instancia detrás del diablo está Dios. Dios le permitió al diablo sacudir a Pedro. Y violentamente. Pedro, vas a ser sacudido, vas a verte sometido a una severa prueba, pero recuerda, he rogado que tu fe prevalezca. Ese es nuestro bendito y glorioso Salvador. Él anticipa las cosas y Él da medicina. Y la medicina que Él sabe que nosotros, cada uno, necesitamos. No lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y cuando te ampares en mi compasión y misericordia mediante tu arrepentimiento y fe, ve y fortalece a tus hermanos. Una vez perdonado y restaurado, fortalécelos. Cristo no solo señala el pecado y confronta al pecador por su pecado, sino que Él también restaura al pecador. Jesús, como fiel pastor, dio a Pedro la advertencia, lo amonestó, le dio la amonestación que él necesitaba, pero el corazón orgulloso e endurecido de Pedro menospreció la palabra de Jesús, menospreció el pastoreo de Jesús, porque sí, no era como Pedro quería y deseaba, o él pensaba. Jesús le dio a Pedro la medicina preventiva que necesitaba, pero Pedro pensaba que lo que él necesitaba era otra cosa. Así piensan algunas ovejas de Cristo. Ellas le dictan o le dicen a él, a Jesucristo, cómo deben o debería él pastorearlas. No, pastor, sí, es verdad, no es literal, pero es la manera en que pensamos, reaccionamos. Esa es nuestra conducta, que se ve que estamos diciéndole al Señor cómo el Señor tiene que hacer las cosas en nuestra vida. Pero Jesús sabe lo que hace y cómo lo hace, y cuando tiene que hacerlo. Él no dejó que la reacción negativa y la actitud arrogante de Pedro le detuviera de tratar con Pedro como él había determinado. Pedro no le diría a Jesús cómo pastorearle o cómo tratarle. Jesús, por amor, fue más allá de lo que Pedro pensaba y le dio a Pedro la medicina que realmente necesitaba. ¿Y saben qué? Pastores que me escuchan, el patrón nuestro es de pastoreo. No nos lo dan a nosotros las ovejas, nos lo da Cristo en su palabra. No se conviertan en esclavos de las ovejas. Ustedes están llamados a seguir el ejemplo de Cristo, las instrucciones de Cristo, y si ustedes lo hacen, estarán pastoreando fielmente en el nombre de Cristo a esas ovejas que Cristo les ha dado. Y lo estarán haciendo con el conocimiento que imparte la palabra aplicado a la vida de cada una de las ovejas. Porque la necesidad de esta oveja no necesariamente es la necesidad de esta otra oveja. Aquí se puede hacer aquí se puede hacer así, pero en este caso si se hace lo mismo que allá, va a ser un fracaso.
y nos estará pastoreando esa oveja como realmente necesita y lidiando como Jesús. Jesús tenía en mente algo específico con Pedro y fue por ahí que él se fue y lo trató a él en una forma individual. Pedro, tú tienes un problema muy arraigado en ti. Tú tienes una confianza excesiva en ti mismo, en tu opinión, en tu parecer. ¿Y sabes qué? Yo necesito sacarte de ahí. ¿Para qué? Para que puedas ir ¿a dónde? A un nivel más alto. ¿Cuál es ese nivel? Fortalece a tus hermanos. Si te quedas ahí, te doy lo que tú quieres, no vas a llegar a ese nivel. ¿Y sabes quién? En esta batalla no va a ganar tú, porque el pastor soy yo, no tú. Usted podría decir, bueno, si el Señor sabía que eso era lo que iba a pasar, ¿por qué no lo detuvo? Porque Él en su sabiduría sabía que era lo mejor para Pedro. Tenía que caer hasta lo más bajo. Tan mal estaba ese mal arraigado en el corazón de este hombre, que miren hasta donde el Señor tuvo que dejarlo caer. Y si Cristo no hace eso contigo, oye bien, entonces ¿cómo Él hará de ti el hombre o la mujer que debes ser para la gloria de su nombre? Cuando Pedro cae por haber menospreciado la advertencia, amonestación y el pastoreo de Cristo, Jesús no se olvidó de él. Lucas 22, versículo 61, dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro, yo te amo. Pedro, yo te quiero. Pedro, tú eres una de mis ovejas. Pedro, yo cumpliré en ti lo que me he propuesto por amor a Dios, por amor a tu alma. El Señor se volvió y sin palabras miró a Pedro. Eso era todo lo que se necesitaba, nada más. Ustedes no escuchan ni oyen. Pedro, ¿qué estás haciendo, muchacho? ¿Verdad que el Señor no lo dijo? Ay, pastor, Jesús no gritaría como usted. Está bien. Pedro, hombre. Pedro, ¿no te acuerdas? ¿Cómo es posible? No. Una mirada. Debido al maltrato, los vituperios de los que le habían arrestado injustamente, Jesús sufrió mucho. Pero eso no le afectó tanto como las bajas negaciones de un discípulo y amigo altamente privilegiado. Las burlas y los golpes infligidos por sus enemigos no le afectaron tanto como las negaciones de Pedro. Sin embargo, Jesús no permitió que su sufrimiento le impidiera ministrar y restaurar aquella oveja. Sin palabras, con solo una mirada, fue tras su oveja para restaurarla. No le habló, le miró. Hermanos, aprendamos a no ser más sabios que Jesús. El texto dice, el Señor miró a Pedro. Ahora, Ryle dice, estas palabras son profundamente conmovedoras,
rodeado de enemigos sedientos de sangre y que le insultaban, teniendo en mente horribles atropellos, el juicio injusto y la muerte dolorosa, el Señor aún encontró tiempo para pensar con bondad en su pobre discípulo pecador. Aún entonces quiso que Pedro supiera que Él no le olvidaba. Y hago un inciso. Hace muchos años atrás, el Señor me dio el gran privilegio de viajar con el pastor Martin, que en aquel tiempo era mi supervisor. Viajar con él a Inglaterra, a la conferencia de Banner of Truth, y esta era la primera vez en su vida que el pastor Piñero, a la edad más o menos de 30 años, cruzaba el charco o cruzaba el Atlántico para Inglaterra. Ahora, ¿qué pasó? Imagínense un pobre joven hispano en un mundo totalmente desconocido, llega a una conferencia rodeado por pastores de diferentes sitios y lugares y continentes. Óigame, yo me sentía allí como que yo necesitaba que el pastor Martin estuviera conmigo ahí. Eso es lo que yo sentía. Y como que me estaría... ¿Y sabe qué? El pastor me conocía sin habérmelo dicho. Pero que él no podía permitir que mi deseo y mi necesidad a la corta le controlara a él de ministrar a la Iglesia Universal y a todos aquellos otros pastores que habían ido a esa conferencia. ¿Y sabe lo que hizo? Lo que un buen pastor hace cuando no puede estar allí. Él no se olvida de su oveja. Y le dijo a un pastor llamado Hugh Place, no me deja Piñero solo. Es decir, anímalo en ese mundo. Y allí, aquí y allá, estuvo el pastor Hugh Place. Hermanos, esto parece nada, pero una de las cosas que Dios estaba usando para prepararme a mí a ser el pastor que yo he venido por la gracia de Dios a ser en lo que ustedes han recibido la bendición de Dios. Porque ningún pastoreo es perfecto. Y cada clase de pastoreo en cualquier iglesia, no me importa la más grande que sea, los pastores que sean, siempre necesitan mejorar en su pastoreo. En otra ocasión, algo, pero terrible pasó. Y yo necesitaba la presencia de mi pastor. ¿Saben qué? Dios no me la concedió. ¿Por qué? Porque el Señor quería otra vez llevarme a un nivel más alto. Y si me lo daba, no iba a crecer. Es más, no iba a exaltar el nombre de Cristo realmente. Llega un momento, hermanos, que Dios primero nos da muletas para ayudarnos si nos caemos, ¿verdad? Para que podamos andar. Oiga bien, ¿pero usted quiere andar siempre con muletas? Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Bueno, Él hace algo en su providencia, trata con nosotros para quitarnos la muleta, pero nosotros no queremos dejar la muleta. Pero el Señor dice, sí, porque quiero usarte. Déjate de pensar en ti, céntrate en ti. Necesito prepararte, hombre, escucha, para que seas de máxima edificación a la iglesia. Y llegó el momento en que ese cordón umbilical, emocional, etcétera, tenía que ser cortado para yo poder sentir algo de la experiencia de Cristo cuando se quedó solo. Sin estar rodeado. Aunque gente estuviera presente, de personas. Como se vio el Señor Jesucristo, de momento, todos los discípulos lo abandonaron. ¿Usted no cree que el Señor se sintió solo? En su humanidad se sintió solo. Pero Él dijo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que a Él siempre le agrada.
Entonces todas estas cosas me enseñaron y yo dije, pero ven acá, yo no puedo centrarme en mí mismo. Yo tengo que centrarme en la verdad de Dios. Yo tengo que centrarme en el pueblo de Dios. Yo tengo que ir más allá de mí mismo y de lo que yo supuestamente necesito y recibir del Señor. Y mire, hermanos, aunque el pastor Martín no estuvo allí, Dios levantó a otros hombres para enseñarme a mí que, oye, a quien tú tienes que mirar no es a los hombres, no es la circunstancia, no son los recursos. Óyeme bien, Piñero, es a mí. Cuando uno como que se siente medio perdido, Dios sobre en uno, esa calma, esa tranquilidad. No, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y ya el Señor me lo había dicho tiempo antes de esa prueba. Cuando en mi lectura devocional, 2 Timoteo capítulo 4, habla de que en un momento dado, en su defensa, Pablo, cuando la presentaba, se quedó solo, sin sus amigos y sin aquellos a quien él les ministró. Pero Pablo también entendió, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Y Él me librará de la boca del león. Y yo también, en mi experiencia, tranquilamente, hoy puedo decir, aleluya, sea alabado el nombre de mi Señor. Él me libró de la boca del león. Y me seguirá librando. No porque soy el pastor perfecto, sino porque en Cristo soy una de sus ovejas. Él ama este ministerio y los ama a todos ustedes. De ahí que el que entiende estas cosas conoce el pastoreo de esta iglesia. Si no, va a estar turbado y va a pensar, es que Él no me pastorea a mí. Y generalmente cuando esa persona dice eso, es la más que estoy pastoreando. Lo que pasa es que no lo hago como la oveja quiere, sino como la oveja necesita. No ha visto algo y no tengo la entrada directa, porque a veces se me ponen como medio descontento y desafectado. Entonces tengo que irme por aquí, por acá, y ellos no lo saben. Me están consumiendo más tiempo que las demás ovejas con las cuales puedo sentarme. Y en media hora o menos hago mucho más con esas personas y avanzan mucho más que todo el tiempo en pensamiento, oración, esto y aquello, por tal oveja. Hermano, no se confundan ni los dejen confundir. Este pastor que está aquí ama estas ovejas. Si no, yo no estuviera aquí. Cada una de ustedes me preocupa. Y tengo que hacer como el pastor Martín. Si el pastor Martín se centra en mí, la Iglesia Universal de Cristo hubiera sufrido. Piñero, te voy a ayudar, pero no como tú piensas, sino como tú necesitas. Y a la misma vez tengo que ministrar a la Iglesia Universal porque Dios ha abierto esa puerta. Y tu deseo, y tal vez tu egoísmo, no me van a impedir a mí de ministrar donde Dios quiere que yo ministre. No, pero que usted está envuelto, miren libros, aquello y lo otro. Y usted sabe lo que estaba envuelto Sproul. Vaya a sus conferencias, le dan libros por un tubo y 7 llaves. Vaya, ¿usted no ha ido a la conferencia? No, esto no es una aprobación. Pero sí va. Es por un lado y por otro. Porque es parte del pastoreo del rebaño. Nosotros no queremos terminar aquí con gente infantil, en pañales espirituales.
Tengo que sufrir a que piensen mal de mí. Es por aquí, ve tú a dar. Y si no puedo por aquí, vengo por acá. Y si no, me tira por allá. ¿Y tú no te das cuenta? Porque yo no te puedo decir todos los trucos. El fin es el bien de tu alma. Y cuando me dice a mí, no, que usted no me aparte, yo digo, ay, por favor. Qué acusación que no tiene fundamento. Entonces después, ¿qué pasa? Oye otra ovejita tal cosa, y entonces esa ovejita que estaba en su necesidad, y si es verdad, mira, a mí no ha venido esto, no lo ha hecho conmigo, esto y lo otro. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El enemigo dividiendo a las ovejas y llevándolas a sentir un problema y una contienda con su pastor. Pero el problema no es con el pastor, es con el pastor supremo del rebaño, el Señor Jesucristo. Ese es el punto. Si usted entiende esto, usted va a estar contento aquí. Pero si usted no lo entiende, usted no se va a sentir contento aquí. Pero ¿sabe qué? Aunque podríamos mejorar y queremos mejorar, siempre hay que mejorar. Mi conciencia está limpia delante de Dios. ¿Y sabes qué? Esa oveja tendrá que dar cuenta a Cristo del tiempo que nos quitó y llevándonos a preocuparnos innecesariamente, tiempo que pudimos dar a otras ovejas y avanzar más el reino de Cristo. Pastor, ¿por qué usted dice esta cosa? Hermano, yo no estoy tirándole aquí a nadie en particular. Yo estoy enseñando a mi gente. ¿Sabe por qué? Alguien me dijo, pastor, usted tiene que abrir un poco más el telón para que nuestra gente sepa qué es lo que hay detrás. ¿Por qué usted hace esto? ¿Por qué usted hace aquello? ¿Por qué no hace esto otro? Y de esa manera, la iglesia instruida puede estar firme en la verdad y no permitir que el enemigo le asalte. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Dividir la iglesia. Y nadie aquí está intentando dividir la iglesia. Aquí no hay una persona tan maliciosa. Pero muchas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo usados por Satanás y no nos damos cuenta, como Pedro, aunque el Señor se lo dijo, no quiso aceptarlo. Y cayó en las garras del diablo. ¿Entiendes? El pastoreo que buscamos es el pastoreo de Cristo y ese está en la Biblia. Ustedes oren, porque ese es el pastoreo que les ha hecho de gran bendición a muchos de ustedes y a otras iglesias. Digo, no, pero esto, siempre podemos mejorar. Cada iglesia tiene que sentirse así y tiene que trabajar para mejorar. Pero una cosa no le quita a la otra. El Señor Jesucristo pastoreó a Pedro. Y cuando terminó con él, alabado sea su nombre, pudo escribir 2 epístolas que continúan haciendo lo que Cristo quería hacer con aquel hombre. Fortalecer a sus hermanos. Y desde aquella vez que le escribió aquella epístola, desde ese entonces, aún muerto en la presencia del Señor, Pedro sigue y continuará hasta que Cristo venga fortaleciendo a sus hermanos. La sabiduría de Cristo. Ovejas de esta iglesia, déjense pastorear según las Escrituras. Por hombres con ciencia, sabiduría, que les aman y no están detrás de sus cuartos, sino de vuestras almas, de vuestra mejoría, progreso en todo sentido. Yo no me acuerdo de la oveja en esta iglesia que haya recibido enseñanza, consejo, que se haya dirigido como tiene que dirigirse, que se ha estancado. No. A veces hasta
en la misma situación económica. Ustedes lo ven, llegaron con un carro que casi se caía y ahora tienen un carro 20,000 veces mejor que el del pastor. Pues la gente se olvida de esas cosas, ¿eh? Pero Cristo no se olvida. No. Hermanos, ¿qué es lo que quieren ustedes? Forjar la imagen de Cristo en ustedes. Porque eso es lo que agrada a Dios. Porque eso es lo que ustedes necesitan. Entonces, hágame la vida más fácil para poder llegar más rápido allá adentro. Reciba lo que el Señor tiene. Otra cosa que voy a decir. Hay veces yo como oveja me siento, ay, yo necesito, ay, yo pudiera hacer, ay, me deseo esto, ay, que lo otro. Y hermano, no es que no haya un lugar, pero ¿qué? ¿Sabe qué? Tengo a alguien que es fiel a mi alma y en términos generales, mira, tú no tienes eso, pero mira, tú tienes esto, tú tienes aquello, tú tienes lo otro. Y voy a ponerlo así, lo voy a expresar así. Y si no tienes eso exactamente, es porque Dios no quiere dártelo todavía. ¿Ah? Si es que lo tiene para ti. ¿Ah? Entonces uno empieza a mirar, ven acá, no tengo eso, pero óyeme, mira todo lo que tienes. Y Piñero, mira todo lo que has recibido. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por los pastores que en su historia me ha dado. Voy a decir esto, probablemente lo borremos del vídeo. Uno de mis queridos pastores, en 4 años, en una iglesia, me visitó una sola vez. Y cuando me visitó, no era para pastorear. Ese no es cualquier hombre. Por favor. Pero cuando yo lo necesitaba y lo llamaba, estaba ahí para ayudarme, para aconsejarme. Y si en algo esto ha sido de bendición a ustedes, es por ese pastor que tuvo paciencia conmigo, que no me dio lo que yo pedía y lo que yo pensaba, sino lo que realmente necesitaba. ¿Eh? Cuando el pastor Noble Bater pidió que yo fuera allí a pastorear la iglesia en Puerto Rico con él, eso lo pidió a mis ancianos. Mis ancianos le dijeron, no está listo. Es más, dijeron más, te va a traer más problemas que los que te va a resolver. ¿Sabe cuándo yo me enteré de eso? Ellos no saben que yo lo sé. Casi 40 años después, cuando un amigo bien íntimo me lo dijo. Pues ¿saben qué? Yo sabía que mis pastores no eran perfectos, pero sabían que eran hombres de Dios. Y nadie sigue a nadie a las ciegas, sino con la Biblia. Pero a la misma vez, ellos tenían razón. Cuando llegó el momento que Dios había obrado y preparado a este hombre para ir a una obra, entonces mis ancianos pusieron sus manos. Este hombre, Dios lo ha apartado para el ministerio. Pero ustedes ven qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto a pelear con mis pastores. ¿Qué beneficio podría haber sido yo a la iglesia de Cristo y a ustedes por todos estos años? Hermano, yo estoy revelando mi corazón pastoral para el bien de esta iglesia, para neutralizar a veces pensamientos equivocados y así que esta iglesia prospere en una iglesia madura. Hay veces que el Señor tiene que podar la iglesia. Eso pasa. Solamente el Señor sabe. Y cuando hay que podar, esto es duro. Como el médico que tiene que abrir. Ya usted verá, Carlos va a tener un dolor inmenso, ya se lo dijeron el lunes. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
por amor y para el bien. Y cuando eso sucede, entonces las personas se sanan. Hermanos, dice Israel, y con esto termino. Yo tenía más, pero me fui por otras aguas. Con tristeza, sin duda, pero no enojado, vuelto al Señor, miró a Pedro. Había un profundo significado en aquella mirada. Fue un sermón que Pedro nunca olvidaría. El amor de Cristo hacia su pueblo es un profundo pozo sin fondo. Nunca lo midamos comparándolo con alguna clase de amor de hombre o de mujer, dice Israel. Excede cualquier otro amor, igual que el sol excede la luz de las velas. Hay en él una mina de compasión, paciencia y disposición a perdonar el pecado, de cuyas riquezas apenas tenemos una ligera idea. No temamos confiar en ese amor cuando seamos conscientes por vez primera de nuestros pecados. Nunca temamos continuar confiando en Él después de haber creído una vez. Nadie debe desesperarse por muy hondo que haya caído si se arrepiente y vuelve a Cristo. Si el corazón de Jesús fue tan misericordioso cuando estaba preso en la sala de juicio, allí cuando miró a Pedro, sin duda no debemos pensar que es menos misericordioso sentado en gloria a la diestra de Dios. ¿Has caído? ¿Te sientes mal? No te quedes ahí. Ve a Cristo. Él está listo para recibir como recibió a Pedro. Y tú, mi amigo pecador, así está el Señor en esta mañana esperándote, porque Él es un salvador de pecadores. No, Él no vino a salvar a los justos, a los que no sienten necesidad de ser salvados. Él vino a salvar a los injustos, aquellos que ven sus pecados, que tienen una carga de pecado porque han violado la ley de Dios. Y ahora se encuentran y entienden que están bajo la ira de Dios, con una eternidad que si no se arrepienten, entonces sufrirán el castigo eterno, sin esperanza de salvación. Mi amigo, Jesús te está mirando hoy, ¿verdad? Allí en tu conciencia, allí donde tu pecado ha sido expuesto. No pelees con Jesús. Tu problema no es conmigo. Tu problema es con Dios. No resistas. Ve a Cristo. Pide perdón y conocerás la bendición que Cristo trae. Oremos. Oh Padre eterno, Dios de la gloria, agradecidos estamos por las cosas que tú has hecho para exaltar tu gloria, para hacer bien a nuestras almas, para que Cristo reciba todo aquello por lo que Él sufrió. En esta mañana toma estos pensamientos, esta exposición bíblica y su aplicación y envíala al corazón como solo tú sabes, y que encuentre corazones sensibles, tiernos, que reciban tu palabra. Ven y haz esto, Dios, guarda tu iglesia hoy, y que tu iglesia unida, siguiendo a Cristo en este lugar, pueda ser nuevamente un instrumento en tus manos poderosas para hacer bien a muchas almas. En Cristo Jesús te imploramos esto. Amén.